Muy buenas tardes, iglesia. Damos gracias a Dios. Qué bueno que están ahí reunidos presencialmente en cada una de sus casas, en Casa de Oración Chula Vista. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por esa convicción de parte de Dios en cada uno de nuestros corazones. Qué bueno que está reunida. Salúdese ahí unos a otros, por favor. Bendíganse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él podemos estar seguros y en ninguno otro, como dice la palabra de Dios, en ninguno otro hay salvación, sino solamente en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más, qué bueno que está conectado, qué bueno que está recibiendo esta bendición de Dios, de estar juntos y prestos, ¿para qué? Para escuchar de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que está conectado. Una vez más, damos también la bendición de Dios y extendamos la bendición de Dios para cada una de las personas que están reunidas en su casa para recibir la palabra de Dios. Y vamos a iniciar. Acuérdense que estamos en la serie personajes bíblicos. Y hoy vamos a ver un personaje bíblico que debe de ser de grande bendición para todos nosotros. Ese personaje bíblico de hoy que vamos a aplicar hoy en este día es Rahab. Rahab, aquella conocida como la ramera. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 2 versículo 2. Josué 2:2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Demos gracias al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias, mi Dios, por tu bendición. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú eres en cada uno de nosotros y lo que has hecho en cada uno de nosotros y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Voy a apagar un poquito esta luz para ver si se puede ver un poquito mejor. No la encuentro aquí. Permítame un segundito, por favor, a ver si es un poquito mejor, si no se ve muy oscuro. Si se ve muy oscuro, vuelvo a prender la luz. ¿Ok? Así es que dice: fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. La mayoría de nosotros sabemos la historia de Jericó, de esos muros de Jericó. Y sabemos cómo el pueblo de Dios, por mandato del Padre Celestial, fue y llevó a cabo la encomienda del Señor de ir a tomar esa ciudad pagana, esa ciudad pecadora, esa ciudad desenfrenada. Pues la mayoría de nosotros sabemos la historia de esos muros, cómo cayeron al estruendo del sonido de guerra del pueblo de Dios. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Sin embargo, nunca dejemos de ver esto y tengamos siempre esta perspectiva. Repito, siempre esta perspectiva. Ellos obedecieron, el pueblo de Israel obedeció al mandato de Dios, y simple y sencillamente Dios hizo lo que había prometido que había de hacer. Ahora,
Una pregunta solamente para que usted sepa, y este va con el fin de que pongamos atención a lo que estamos leyendo. Fíjese, la pregunta es, ¿con cuántas vueltas cayeron los muros de Jericó? Y algunos pueden decir, con 7 vueltas. Bueno, si nosotros ponemos atención, realmente las vueltas que dio el pueblo de Israel sobre los muros de Jericó, sobre las murallas que rodeaban Jericó, porque era una ciudad amurallada, fueron 13. 6 durante cada día, ¿sí? 6. El primer día una vuelta, segundo día otra vuelta, el segundo día otra vuelta, así hasta 6 días. Y en el último día, en el día 7, dieron precisamente esas 7 vueltas al séptimo día. Al son de bocina, al son de guerra, así es de que 6 y 13 son 13 vueltas, es lo que dieron por mandato de Dios. Usted no me crea a mí, crea lo que dice la palabra de Dios, escuche bien lo que dice Josué 6:1. Ahora, dice, ahora en esta situación que ellos, Jericó ya estaba percibida, esta ciudad estaba cerrada, dice la versión, traducción lenguaje actual, bien cerrada estaba la ciudad a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor, escuche bien, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿A dónde fueron? Fueron a rodear. Lo van a hacer una sola vez durante 6 días. Entonces tuvieron esos 6 días, dieron una vuelta, una por día. Y luego sigue diciendo, durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. O sea, eso es lo que usted y yo debemos hacer, siempre ir hacia adelante creyendo en el Señor. Qué importante, por eso le reitero, qué importante poner mucha atención cuando leamos la palabra de Dios y no estorbemos lo que Dios desea enseñar en cada momento. Si nosotros no ponemos atención, no tomamos ese momento espiritual, santo, cuando nosotros estemos alimentándonos de la palabra de Dios, que está en la Escritura, para que no haya errores, si nosotros ponemos atención, no estorbaremos lo que el Espíritu Santo quiere ministrar en nuestras vidas. Pero si nosotros andamos en otros, nuestro pensamiento está cavilando en muchas situaciones, entonces, ¿qué va a acontecer, iglesia? Vamos a estar distraídos y no vamos a recibir lo que Dios quiere ministrarnos. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, poner atención a lo que estamos leyendo, recibir la bendición de Dios. Ahora, regresando al tema, en este contexto, en el contexto de lo que hemos estado leyendo, en donde el pueblo de Israel, por mandato de Dios, iba a tomar la tierra de Jericó, una ciudad amurallada que ya estaba preparada para enfrentar aquello que venía, la invasión del pueblo de Dios. Sin embargo, solo pocos de ahí, de la ciudad, sabían que contra Dios no puede haber resistencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? No podemos altercar contra Dios, no podemos ponernos en contra de Dios. El ponerse en contra de Dios, Dios mismo en su palabra lo establece, le nombra rebeldía, rebelión, ¿sí? Nadie puede altercar contra Dios porque Dios es el soberano, Dios es el todopoderoso, Dios es el creador de la vida. Dios es el que nos dio precisamente la vida a cada uno de nosotros. Él debe de ser el Señor de nuestras vidas y nosotros debemos solamente ¿qué? Obedecer. Ahora, no puede haber resistencia contra el Señor. Usted y yo lo sabemos. En la ciudad de Jericó, pocos lo sabían. Pocos lo sabían. En esta ocasión, aproximadamente, esto está aconteciendo en el año de 1400 antes de Cristo. Y este hecho está confirmado en la historia.
Imaginemos esta escena. Jericó, una ciudad próspera, donde había mucho comercio, donde había una muralla. Siempre las murallas ponían a ciertas distancias torres en donde estaban los centinelas, aquellos que iban a avisar, que estaban y avisaron seguramente que estaban a punto de ser invadidos, y entonces tomaron sus precauciones. Ahora, iban a ser invadidos por el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto espiritualmente en nuestros tiempos? Porque ese era el contexto en la historia, lo que acontecía. La maldad tenía que ser erradicada con lo bueno, y lo bueno venía y tomaba, sitiaba primero y luego invadía las ciudades paganas, en donde había un desenfreno total. Entonces, espiritualmente, hoy en nuestros días, esto significa que el orden y el gobierno de Dios viene a destruir el pecado. Eso es, cuando viene Dios al corazón del ser humano, por llamarlo así, a una Jericó que está amurallada, Dios empieza a rodear esa ciudad, Dios empieza a rodear ese corazón, Dios empieza a ministrar ese corazón, Dios empieza a desquebrajar ese corazón de piedra, ¿sí? Para poner un corazón de carne. Y entonces viene la conquista del Padre Celestial sobre nuestras vidas. Y el gobierno de Dios destruye el pecado, nos aleja del pecado, cambia nuestra naturaleza, y Él es ahora quien es el Señor. ¿Qué es lo que había en Jericó en ese tiempo? ¿Qué es lo que había? ¿Por qué esta ciudad estaba condenada a desaparecer, por llamarle así? Bueno, existía idolatría, tenían muchos dioses. Había un desenfreno en todas las áreas, principalmente en el área de la sexualidad. Había adulterio, fornicación, prostitución, ¿sí? En fin, lo que podemos notar es que existía una total ausencia de Dios en el corazón del humano, de la persona, del ser humano, de las personas que vivían en Jericó. Pues era una nación pagana, una nación apartada de Dios. Ahora, esta ciudad, y lo que se practicaba en ese tiempo y que iba a ser prontamente destruida, pues no es muy distinta a nuestros días. No es muy distinta a las ciudades que imperan en nuestros días. Vamos a leer otra vez Josué capítulo 2, versículo 1, para que usted vea qué es lo que está aconteciendo y dónde entra precisamente ese personaje que hoy del cual estamos predicando, porque hay mucha enseñanza en este personaje, en la acción, ¿sí?, de fe que tuvo este personaje, que es Rahab, conocida como la ramera prostituta. No le podemos cambiar o quitar otro significado. Se dedicaba precisamente a eso. Si decía ramera es porque no era que se andaba por las ramas, no, era prostitución lo que ella ejercía. Josué 2.1 dice lo siguiente. Ahora, si usted tiene una Biblia que tiene ayudas ahí, comentarios adicionales, dice: Josué envía espías a Jericó, una ciudad pagana en donde había toda clase de pecados. Otra vez, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Ahora, estos 2 espías son diferentes a los 12 que envió Moisés para tomar la tierra de Canaán. No confundir, aquellos era para tomar la tierra de Canaán, ahora era para tomar la tierra de Jericó. En aquellos tiempos el patriarca era Moisés, ahora era Josué. Y él les dijo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. O sea, ese era el propósito. Y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera que se llamaba Rahab y se quedaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido sobre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Esto es, algo había acontecido en su corazón. Era conocida como Rahab la ramera y es conocida como Rahab la ramera. Sin embargo, si ella tenía manojos de lino puestos en el terrado, quiere decir que empezaba a trabajar en algo muy distinto a lo que ya estaba estigmatizada que ella era. Y esto empieza a dar algo de diferencia en su corazón, en su forma de pensar, en su forma de accionar, en su forma de ver las cosas, en su forma de recibir algo que estaba a punto de llegar, no solamente a su vida, sino también a su familia. Si nos adentramos, iglesia, en este pasaje, podemos descubrir que esos dos hombres estaban ya sin defensa, es una realidad. Ellos estaban prácticamente acorralados, estaban escondidos en un lugar en donde eran enemigos, y en ese supuesto, en esa condición, también la persona que les había dado el alojamiento, pudiéramos dudar, pues los iba a entregar. Ellos pues estaban atrapados, totalmente atrapados y sin salida. Esto es, entraron en una situación en donde confiaron en alguien que concretamente por su testimonio público precisamente no era digna de confianza. Sin embargo, esta mujer, de acuerdo a lo que vamos a leer y lo que usted y yo conocemos, fue leal con estos hombres. La pregunta que debemos hacernos, iglesia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué esta mujer tuvo esta reacción para con dos hombres que representaban un pueblo que venía a invadirlos? ¿Por qué tuvo esta reacción esta mujer contra dos hombres que sabía que venían a reconocerle tierra para después destruirla? ¿Por qué también estos hombres confiaron en esta mujer, cuyos hombres y cuya también naturaleza de esta mujer aparentemente pues era de maldad, era de traición, era de deshonestidad, era de todo lo malo que pudiera acontecer? Esta mujer y todo el pueblo de Jericó estaban viviendo sin esperanza. No tenían una alternativa, no podían salir huyendo porque estaban encerrados también ellos en sus murallas. Y ya que como ser humano y como miembro de una nación idólatra, esta mujer y todo el pueblo iba a ser destruido. Repito, ¿por qué esta mujer tuvo esta acción, esta reacción en favor de los israelitas, de estos dos espías que envió Josué? Vamos a encontrar respuesta en Josué capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente, escuche bien y pongamos atención, porque esto es concretamente algo que usted y yo debemos de reconocer y de reconocer. ¿Por qué? Porque es clave en lo que Dios quiere hacer, quiso hacer en ella y quiere hacer en usted y en mí. Gracias a Dios, ya lo hizo, pero mucha gente todavía no es consciente de ello. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo aquí, iglesia? Fíjate, escuche bien. Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Escuche bien el versículo 9. Josué 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Escuche bien lo que dijo ella. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Estamos temblando. Tenemos miedo de lo que va a acontecer. Y escuche bien el versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, conocimos cómo salieron de Egipto, cómo Dios les ayudó. Nos hemos enterado y también conocemos lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Y fíjese, escuche bien, el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dijo Rahab. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estamos escuchando, iglesia. Una mujer que vivía en una ciudad totalmente pagana, una mujer que estaba sin esperanza, sin fe, sin Dios, porque era muy apartada del pueblo de Israel, vivía apartada de Dios, no solamente ella sola, sino todos los moradores de Jericó. Esta mujer, pues, llamada Rahab, señalada como una ramera, escuche bien, ella no tenía quien le haya predicado de su Señor, del Señor de Jehová, ¿sí? Ella no tenía nadie, no había, en esa ciudad no se predicaba el evangelio o se predicaba la palabra de Dios en aquellos tiempos, la ley y los profetas. En esa ciudad no se predicaba, al contrario, era rechazada la palabra de Dios. No tenía pues esta mujer quien le haya predicado de Dios. Su nación no tenía como costumbre, ¿sí? Nada de lo que tenía como costumbre su nación, que es Jericó, nada armonizaba con los principios del pueblo de Dios. Sin embargo, en ella, iglesia, en Rahab y en su familia posteriormente, hubo esa conversión al Dios del pueblo de Israel. Pueblo que sí tomó la ciudad para que se estableciera un gobierno diferente en donde de ninguna manera armonizaba con las prácticas desenfrenadas que tenía esta ciudad. ¿Y cuál es la intención? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuál es la intención? ¿Qué fue lo que llegó a Jericó cuando el pueblo de Israel tomó esa ciudad? Llegó la bendición a su vida. Llegó la bendición a esa ciudad. Llegó lo bueno de Dios a su ciudad. Llegó el gobierno de Dios a esa ciudad. Mire, Rahab, conocida como la ramera, es mencionada en el Nuevo Testamento en 2 citas. Vamos a leer Hebreos 11:31. ¿Cómo lo menciona este libro? Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Aquellos que vivían en desobediencia, apartados de Dios, y el testimonio del pueblo de la ciudad de Jericó precisamente daba cuenta de ello. En Santiago 2:25 también menciona aquí. Ahora, algo que quiero comentar acerca del libro de Santiago, que Santiago solamente menciona 2 personajes. Si usted pone atención, Santiago menciona 2 personajes. Los vamos a ver la próxima semana, el libro de Santiago. Mire, a Abraham y a Rahab. ¿Por qué cree usted que tomó de parte de Dios, dejó por escrito en este libro de Santiago precisamente 2 personajes? Abraham representaba el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que tenía toda la cobertura, toda la bendición de Dios, bueno, aunque algunos pues apostataron siempre y vivieron fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en Abraham había una descendencia espiritual de parte de Dios. Y en Rahab no había ninguna descendencia espiritual de parte de Dios. Rahab era fuera, ¿sí?, del pueblo de Dios. Pero ahí vemos la misericordia y la bondad de Dios. Que la misericordia y la bondad de Dios es para todos. Tanto para aquellos, ¿sí?, que en ese momento eran descendientes de Abraham, pero que era una promesa que iba a haber multitudes de hijos de Dios por medio de esa promesa dada a Abraham. Y en ella iba a estar también Rahab, la prostituta. Mire, dice Santiago 2:25, así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Ahora, ¿cómo accionó Rahab en favor de los espías de Israel? Eso fue lo que le salvó, eso fue lo que la hizo salva de las consecuencias de vivir en un desenfreno, que yo le podría llamar así hasta este punto
por lo que ella dijo, acuérdese lo que dijo, porque el Dios de Israel es Dios en el cielo y en la tierra. Ella tenía esa convicción, nadie le predicó a ella, pero estoy seguro que ella escuchaba todo aquello que se comentaba de lejos, ¿sí? A lo lejos, y que llegaba, que sucedía a lo lejos, y llegaban los comentarios a esa ciudad. Ella los escuchaba y las guardaba en su corazón. Hay un Dios que ama a su pueblo. Hay un Dios que gobierna a su pueblo. Hay un Dios que quiere lo mejor para su pueblo. Aquí no tenemos esperanza. En Jericó no tenemos esperanza. Vivimos apartados de Dios en un desenfreno total, en una idolatría, en unas prácticas que no son correctas a la luz hasta del sentido común. Sin embargo, ella sabía que había un Dios que amaba a sus hijos. Y ella, cuando vio la oportunidad, ella tomó esa oportunidad, iglesia. Ella tomó esa oportunidad. Por eso le comento, debemos comprender esto. Rahab no fue salva porque les escondió. Rahab no fue salva por haber accionado en una buena obra para con estos dos hombres mencionados como espías. No, iglesia, acuérdense que la salvación no es por obras, y eso estaba vigente en esa profecía de Dios para todos los hombres, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, arrepentimiento, fe, creer en Dios. No fue esa obra por la cual Rahab fue salva, sino porque actuó en fe, confiando en el Señor Jehová de los ejércitos. Recordemos sus palabras. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. Y luego termina diciendo enfáticamente, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Iglesia, aunque esta mujer fue conocida como Rahab la ramera, usted y yo le podemos nombrar así, Rahab la ex ramera, que se convirtió al Señor, que recibió la bendición de Dios, que recibió el toque de Dios y que vivió una vida que agradaba a Dios después de haber recibido esa misericordia del Padre Celestial, objetivamente comprobable. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. No olvidemos que desde la antigüedad el Señor Dios siempre presenta a su pueblo la importancia de la fe, de la confesión, la importancia de la fe verdadera, de creer, de temer en su nombre y su voluntad. Situación precisamente que esta mujer testificó, dio testimonio de ello en su accionar. Por eso accionó así, porque creía en Dios, al Dios que aún no había conocido, pero que poco a poco se le empezaba a revelar, se le reveló. Mire, esta mujer accionó sabiendo que nadie más podría entregar su confianza, que nadie más podía entregar su vida entera, sino solo en aquel que le podría librar de las consecuencias de todas las acciones que quizás haya cometido anteriormente. ¿Y sabe qué? Esta mujer fue librada de la muerte. Esta mujer recibió la recompensa de Dios. ¿Por qué? Escuche bien. Porque con esta acción de fe y confianza en el Dios de Israel, esta mujer fue bendecida por Dios. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer renunció a su ciudadanía para inclinarse hacia la ciudadanía de Israel. Ella desertó total y absolutamente de Jericó, de esa ciudadanía que ella tenía, para volverse al Dios de Israel. Era una mujer totalmente cananea, con todas las ventajas de un ser humano que puede tener, que tenía en ese momento, de acuerdo a las prácticas que se llevaban en esa ciudad. Sin embargo, esta mujer se aferró a la vida que solo en Dios se podía obtener, una vida completa, plena, total y absolutamente. Esta mujer sabía que su pueblo idólatra, desenfrenado y que la orilló a prostituirse, de un momento a otro sería aniquilada como consecuencia de esa desenfrenada maldad. Sin embargo, escuche bien, la conversión de Rahab, porque Rahab se convirtió al Señor Todopoderoso. Y esa mujer que solamente había oído de las obras magníficas de Dios, había creído en ese Dios,
el Dios de Israel, al cual ella dijo, Dios, el Dios de ustedes es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Y es mi Dios, también dijo. ¿Por qué? Porque accionó en esa fe verdadera y genuina. Ahora, déjeme le digo esto, porque eso es muy importante que lo comprendamos. La conversión de esta mujer, la conversión de Rahab, condena al mundo. ¿Por qué? Le repito, la conversión de Rahab condena al mundo. Ya que, ¿por qué? Le voy a contestar. Ya que con todo en su contra, porque tenía todo en su contra, recibió la misericordia de Dios. ¿Y por qué digo que condena al mundo? ¿Por qué? Porque ella no tenía el evangelio que nosotros tenemos. A ella nadie le había predicado del Señor, quizás había escuchado y escuchaba y ponía atención de lo que se hablaba, pero a ella nadie le predicaba porque no era la costumbre de aquellos tiempos. Hoy en nuestros días, iglesia, en donde quiera usted, todo ser humano puede tener al alcance a la palabra de Dios. Usted puede ir a comprar la palabra de Dios, comprar la Biblia. ¿Para qué? Para escudriñar la palabra de Dios. O hay lugares donde se obsequian gratuitamente libros que contienen la palabra de Dios, la Biblia, que contienen los libros que representan la palabra de Dios. Todo el mundo en nuestro tiempo, en este tiempo, tiene al alcance en el internet, hoy mismo, la predicación de la palabra de Dios, cosa que en aquellos tiempos no existía. Esto es lo difícil que era alcanzar la bendición de Dios. Ella lo logró. Lo fácil en nuestros tiempos es alcanzar la bendición de Dios. La gente no quiere nada con él. Por eso le digo, la conversión de Rahab, con todo lo que representaba en desventaja para ella, condena el mundo porque ella recibió la salvación de Dios. Pero conozcamos también una verdad que le aconteció a esta mujer. Es algo también que debemos meditar, iglesia. Mediten esto. Rahab, la ramera, tuvo una sola oportunidad y la aprovechó. Repito, Rahab, la ramera, tuvo solo una oportunidad y la recibió. Ella se tomó de esa mano que Dios le tendió, y ese Dios que no miró su antepasado, sino vio el futuro que tenía para ella. Vio el futuro que tenía para su familia, vio el futuro que tenía para todo el pueblo, y escuche bien, vio en ella el futuro que teníamos usted y yo de bendición en el Señor por gracia y favor y misericordia de Dios. Iglesia, usted y yo sabemos que Rahab, la ramera, fue antepasado del Señor Jesucristo. Ella fue madre de Booz. Ella fue antepasado del Señor Jesucristo. Dios la recibió. Dios vio su fe, aún contra esperanza, porque ella iba a ser destruida, porque ese pueblo estaba apartado de Dios y ella era parte de ese pueblo. Pero ella, a tiempo, cuando Dios le tendió la mano, renunció a esa ciudadanía para abrazarse a la bendición eterna de nuestro Padre Celestial. Iglesia, no debe de haber ninguna duda en nosotros y en todo el mundo, que por cierto vive sin esperanza el mundo. ¿Qué es lo que le quiero comentar para ir terminando? Jesucristo vino por los pecadores. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, entre la genealogía de Jesucristo encontramos, como le dije, a esta mujer. Y podemos nombrar a varios más que están en la genealogía de Jesucristo y que no dieron por un tiempo buen testimonio, pero que Dios los utilizó para, después de haber transformado su corazón, para bendición, para su iglesia y para cada uno de nosotros que estamos hoy reunidos. Iglesia, ella tomó la oportunidad que Dios le dio. Ella confió en el Señor. Ella también mencionó, como otra mujer dijo también, en este sentido, como diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, como vemos en el libro de Ruth. Esa es la realidad.
Usted y yo debemos de confiar en el Señor. Si hay personas que no han entregado su corazón a Cristo, es necesario que aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da para bendecir nuestras vidas y librarnos de las consecuencias de todo aquello que se hace en este mundo y que muchas veces o muchos de nosotros fuimos parte de ello. Y de repente viene y escuchamos la historia de Rahab la ramera y nos asustamos, pero en realidad todos éramos ella. ¿Cuántos de nosotros, cuando vino el Señor a nuestras vidas, reconocimos que teníamos que pedir perdón? Teníamos que apartarnos de ciertas acciones, de ciertas actitudes y tomarnos de la mano. Y quizás no fue la primera como aconteció con Rahab, quizás la segunda, tercera, cuarta o hasta la quinta ocasión nosotros doblegamos nuestro corazón, pero ella a la primera. Ella dijo, sabemos que Dios, Jehová, el Señor es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Ese es Rahab. Ese es Rahab. Toda la ciudad de Jericó fue destruida. Sin embargo, Rahab y su familia fue liberada de la muerte. Ellos fueron liberados de las consecuencias de lo que padeció toda la ciudad de Jericó. Dice Josué 6:21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, sacaron a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. ¿Sí? Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó, escuche bien, y Rahab habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado reconocer a Jericó. Iglesia, termino con esto. Rahab recibió todo lo que desea entregar hoy en día también a toda la humanidad. ¿Qué recibió? ¿Y qué Dios desea entregar a toda la humanidad? Perdón, gracia, redención, la salvación, iglesia, que es sobre todo lo que Dios ofrece, un cambio de destino eterno. Amén, iglesia. Eso lo recibió Rahab, eso lo recibimos usted y yo, y mucha gente requiere recibirlo. Pero sigamos predicando el evangelio, ese evangelio del Dios que es arriba en el cielo y abajo en la tierra, con todas sus maravillas y bondades y misericordias que son nuevas cada mañana. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy podemos testificar, Padre, de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de esa oportunidad que todo ser humano recibe, Padre, por tu amor, porque tú eres un Dios paciente, un Dios de las oportunidades. Esta mujer recibió la oportunidad y la tomó, aún contra esperanza, aún contra todas las situaciones que estaban en contra de ella, lo tomó. Mi Dios, gracias porque nos has hecho comprender tu grandeza y porque en ninguno otro hay salvación hoy, sabemos, Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salvo y recibir esa misericordia, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, lo que sucedió en Rahab puede suceder a cualquiera. Lo único que necesitamos es confiar y vivir en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Despídanse unos otros de lejecitos y nos vemos primeramente Dios pronto. Un abrazo.